Profe Alfaro, ¿cómo va todo? Qué chévere que me haya usted invitado a tomar tinto. Gracias por el tintico aquí en Aroma Café. La Coroma Café es una tienda de café. Acá hay un amigo llamado Edwin y ahí le está quedando bonito. Oiga, y bueno, un buen café que por cierto, va a estar tinto. Sí. Pana, ¿nos regala dos tinticos, porfa? Tinticos, hermano. Tiene problema capaz que la atiendan a uno, pero el resto todo bueno. Profe Alfaro, ¿cuál es todo su nombre? ¿Cuál es el nombre suyo completo, profe? Rodrigo Alfaro Viracachá. Rodrigo Alfaro Viracachá. Viracacha. Sí, ¿De dónde es el Viracacha? Ese apellido. Mis padres, los dos, son de un municipio cerca de Bogotá que se llama Sasaima, cerca a Villeta, aquí en Cundinamarca, ¿no? Sé que hay un municipio en Boyacá que se llama Viracachá. Viracacha. Sí, pero no tengo referencias históricas de algún pegante que exista entre el apellido mío, de mi familia y el municipio, no sé. Hay otros piracachas aquí en Colombia, ¿no? Sí, Entonces, no, realmente no lo había escuchado. sí, No, único. sí. Mis padres, abuelos eran de origen indígena y mis padres de abuelos de parte de mi papá eran españoles. Españoles, indígenas. Indígenas. Sí. Bien, ahí salió entonces Alfaro, toda la Viracacha. sangre de Alfaro Viracachá. Viracacha. Sí, Son apellidos, ¿no? Chévere. Sí. Únicos, no son tan comunes. Sí, Bueno, profesor Merced toma tintico. ¿Qué le gusta del tinto? ¿Si toma harto tinto o poquito? sí, tomo bastante tinto, solo que ahora lo he disminuido. Mozart en sus bellas épocas le preguntaban que cuántos tintos se tomaba, porque él tomaba mucho tinto. Eh, ¿Cuánto se tomaba y por qué? Mozart decía que el café, ellos no dicen tinto, el café redime a los bobos y los hace más inteligibles. Y él decía, por eso me tomo 20 tintos, 20 cafés al día. Madre. Me ganó. Sí. Me ganó. No soy tan bobo, tomo muy poquito tinto. Sí. Esas son las ventajas del tinto, del café, ¿no? Del tinto. El profe entonces es conocido en el mundo de la psicometría. La psicometría, lo que yo entiendo, es todo lo que tiene que ver con la elaboración y presentación de pruebas y esto. Profe, corríjame, ¿qué es la psicometría? Es mucho más que eso. Digamos que los instrumentos de medición son un apéndice, por decirlo así, de la psicometría. La psicometría es una ciencia que une la ciencia del comportamiento, es decir, la psicología, y la ciencia de la probabilidad, es decir, la matemática, en particular la estadística. Al unir estas dos ciencias me forma una nueva ciencia, se llama psicometría. Entonces, se puede definir como... Mi definición estaba lejos. Sí, normalmente es así, porque normalmente es una ciencia de alto nivel. Se puede definir entonces como la ciencia que mide el comportamiento humano, que mide la conducta humana o la personalidad, ¿no? Por supuesto que estudiar el comportamiento humano es difícil. Medirlo, pues mucho más difícil. Una locura. Es una locura completa. Una locura. Sin embargo, en la historia de la humanidad, ya llevamos más de 4.000 años haciendo pruebas, midiendo comportamiento. En particular, en el imperio chino, los imperios chinos, de 4.000 años hacia atrás, para llegar a los estamentos de la cúspide de los diferentes clanes, digámoslo así, o imperios, se necesitaba pasar pruebas, procesos, y se estudiaba el comportamiento de las personas, de los guerreros, de los que iban a asumir el poder o los que iban a ser asesores. Entonces se estudiaba el comportamiento no en una prueba, sino durante mucho tiempo y con muchas pruebas. Los griegos también lo hacían y prácticamente se ha hecho en toda la historia de la humanidad, solo que ahora se ha instrumentalizado. A partir del siglo pasado, más o menos, sobre la mitad del siglo XX, se empiezan a aplicar ya instrumentalmente las pruebas, ¿no? Y se aplican esencialmente para el problema de la guerra. La guerra tiene que ver mucho con los avances en psicometría, ¿no?
porque la guerra tiene que ver con el comportamiento de los pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahorita en Europa? Europa hoy en día es un país, es un continente, y parte también de Estados Unidos, un continente que está muy manipulado, por eso su población se comporta de manera robótica, porque se ha estudiado mucho el comportamiento de ellos, se mide el comportamiento de ellos. Es un tema de una profundidad Pero impresionante. impresionante. Una Es vaina. decir, Profe, pero usted cómo venga a bajar, en la bañera. ¿Cuándo comenzó con esa vaina, profe? Porque yo aquel día le escuché a una maestra decir que usted no es uno de los padres, sino el padre de la psicometría en Colombia. Eso es una vaina, cuando uno le dicen el padre de la psicometría o uno de los padres de psicometría es porque usted lleva mucho tiempo en esto, o se inventó algo, o construyó algo. Pues no sé si usted bueno, se ve ahí. hay una profesora de la Universidad Nacional que casualmente tiene apellido Rodrigo, que fue expulsada de Colombia, vivió en el exilio prácticamente porque los gobiernos de esa época no aguantaron que se estudiara el comportamiento de los seres humanos. Bien, ya el caso particular mío, hay que entender primero pues que yo inicialmente estudié algún tiempo física y después algunos otros días filosofía. Y después entré a trabajar como asesor en proyectos para la parte del sur de Colombia, la parte del Putumayo, parte de Caquetá, etc. Conozco toda la zona amazónica, todos los municipios prácticamente. Y entonces yo quería hacer mi trabajo de investigación sobre el problema de la educación en la Amazonía. Entonces me inscribí a una maestría que tuve la fortuna, muy afortunado, salió una convocatoria de una universidad canadiense, la Universidad de Sherbrooke. ¿Su pregrado en qué? ¿Usted tiene un pregrado En filosofía. en filosofía? Yo estudié primero física, después filosofía. En la nacional las dos. Ahora bien, tuve la fortuna de que me anoté y pasé la prueba para hacer la maestría. Era una maestría sui generis, una maestría de profundidad que se llama. Entonces, el análisis que se empezó a hacer allí era no qué es lo que uno quiere investigar. Y por supuesto que lo escuchan a uno. ¿A qué vino? ¿Qué quiere hacer? Entonces uno pues saca pecho y dice que quiere hacer aquello. Entonces los maestros se reían. Y cuando se empezó el proceso, digamos, de clases, empezaron a investigar sobre la historia de uno. Entonces cada maestro que entraba investigaba sobre la vida de uno. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? Y en especial era tratando de llevarlo hacia la época de la niñez. ¿Quién era uno cuando niño? ¿Qué hacía uno como niño? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué jugaba? ¿Qué aspiraba? ¿Qué tenía en mente? ¿Cuáles eran sus rebeldías, sus sueños, sus alegrías? Y pues yo tuve la fortuna de que como mi niña fue tan bonita, tan alegre, a pesar de la humildad que vivíamos, que mi familia era muy humilde, fuimos muy pobres, pero yo vivía en una alegría infinita porque todos mis hermanos eran más o menos de la misma edad y en el sector donde estábamos. Entonces eso hizo que no sabía el profe que era pobre, se enteró después. Sí, sí, exactamente. Entonces yo después fue que reflexionando con esto fue que me di cuenta que mi niña fue muy bonita, porque yo no había entendido justamente lo que estás diciendo, yo no había entendido pues que mi niña fue muy linda, ¿no? Y entonces al indagar todo el semestre sobre la vida mía y todos los maestros trabajando sobre la vida mía, después se empieza a emerger en qué es fuerte uno, ¿no? Empieza a salir y finalmente terminan diciéndole, bueno, usted de aquí en adelante se dedica a esto, ¿no? Y entonces uno hace el trabajo de investigación en eso que le he comentado y de ahí uno en adelante sí. La buena dirección de un profe oportuna, esa buena dirección oportuna de un profesor, de una profesora es invaluable. Lo que uno puede hacer y lo que hacen en uno es increíble. Claro.
Ahí los profes jugaron un papel importante, porque no fue uno, fueron 6 profesores trabajando simultáneamente durante todo el semestre, pero además con mucha alegría, ¿no? Con mucho entusiasmo, con mucha berraquera, como diríamos en Colombia, ¿no? Y bueno, terminé, como diría Heidegger, zampado en el mundo de la psicometría. Un profesor, cuando regresé a Colombia, estamos más o menos, calcule usted, 1999, año 2000, me dice, Rodrigo, cuando llegue a Colombia, su país y el mundo ha cambiado. Le dije, ¿por qué, profesor? Me dijo, porque has trabajado el problema de la aptitud con P, pero en su país cuando llegue eso ya no existe. Llegué a Colombia y bueno, ya me tenía que involucrar en el campo de trabajo. Y pues tuve la fortuna de trabajar en el campo de la educación. Cuando me dicen, bueno, que tengo que empezar a organizar el currículo y tal, entonces empiezo a ver los fundamentos y resulta que efectivamente eran competencias. Le dije, pero ¿cómo así? Yo cuando me fui estábamos trabajando era en aptitudes, con P, y ahora me piden competencias. Y a trabajar en competencias. Era la primera vez que trabajaba en competencias en Colombia. Entonces yo desgrabé lo que había grabado el profesor en Canadá, en Montreal, en una oficina de él que me comentó eso. Era un profesor altísimo, de 2 metros 9 centímetros. Eso era una vara como yo. Sí, sí, como sí, yo sí. hubiese querido Sí, ser. exacto. Entonces resulta que en esa época se usaba la grabación, no existían los celulares, Sí, esas no, cosas. otro momento. Ese era otro momento de la historia. Y claro, me di cuenta que el profe sí tenía razón. Entonces, de una vez arranqué a estudiar todo el tema de las competencias y a meterme de lleno. Tenía la gran ventaja de que tenía toda la información. Pero ese meterme lleno a eso como un amor al conocimiento, o digo, yo voy a trabajar en esto que hace falta. No, lo que pasa es que como ya trabajo, digamos, académica y científicamente, el problema de las aptitudes tiene que ver justamente con un problema del comportamiento, de cómo se comporta una persona cuando trabaja en aptitudes. Entonces necesariamente tengo que trabajar el problema del comportamiento. Entonces cuando llego acá, me encuentro que estamos trabajando en competencia, entonces tengo que trabajar cómo es el comportamiento en competencias. Y empiezo a darme cuenta de las aberraciones que tiene el concepto de competencias en un país que se había formado en un campo distinto. Y uno de los temas es, y de entrada es el principal, es que el concepto de competencia no es propio del mundo de la educación, profe Ernesto. El concepto de competencia es propio del mundo del trabajo, del mundo laboral. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que traen un concepto del mundo laboral al mundo de la educación, de la formación de los niños, de las niñas, de los adolescentes? Entonces empiezo a detectar una serie de deficiencias conceptuales sobre el problema. Y uno de los temas centrales ahí es que las competencias, para poder trabajar competencias laboralmente, se tienen que homogenizar. Si no está homogenizado, el proceso, no hay competencias. Y en una empresa hay homogenización. En cualquier empresa o cualquier entidad desde el punto de vista laboral hay competencias, hay instrumentalización y hay estandarización, ¿no? Por eso se puede evaluar las personas desde el punto de vista del desempeño. Pero hacer eso en el campo de la educación no cuadra, porque es que estamos hablando con personitas que se están empezando a formar y ahí la estandarización no cabe por ningún lado. No va. No va. Pero es lo que nos quieren hacer. Ya nos están haciendo. Sí. Entonces, el proceso es, entran las competencias y empieza el proceso de homogenización de la educación. Y después entran, ¡pum!, los estándares. Hay una norteamericana, Diane Ravitch, que es la que impulsa los estándares en estos países de América y los países atrasados, por supuesto, desde el momento. Ella dice justamente que esto es para los países atrasados, estandarizarlos, pero no para los países del primer mundo. Eso lo plantea Ravitch. Incluso después ella es crítica con su misma posición de los estándares, pero son los que nos imponen a nosotros.
Entonces, ¿qué pasa? Conceptualmente hay un desbalance entre formar en aptitudes y formar en competencias. Formar en aptitudes es formar en el ser, en la persona, en la integralidad. Como somos los seres humanos, altamente aleatorios, altamente caóticos, altamente complejos. Pues así somos los seres humanos. Pero el estándar, la homogeneidad es la competencia, entonces nos homogenizan. Pero resulta que los seres humanos no aguantamos eso, menos los niños, menos los jóvenes. Entonces se tienen que rebelar y surge la violencia. Porque como el sistema estandariza, el otro quiere salir, quiere ser él o ella como persona, y el sistema lo tranca, pues tiene que salirse de eso. En el momento en que se sale del estándar, pues se vuelve violento. Y usted se da cuenta, profesor Ernesto, que usted toma del año 2000 al 2023 la educación en Colombia en términos estadísticos y en los temas de violencia se han venido incrementando paulatinamente y ya casi que es irreversible. Gran parte solo tiene la culpa el concepto de competencia instrumentalmente hablando. Por eso es un problema estratégico. Y eso tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos. Y en estos juegos del hambre, donde ponen esto a ver quién se queda con el puesto, quién se queda con el hola Tony, bienvenido al programa de las gafas del profe, papás, no invitado, mi Tony, hermoso, va a tumbar la cámara, uy, ahorita le saco los perritos, venga, papá, venga, déjelo que salude, déjelo que salude, uy, sí, venga, papá, sí, venga, papá, entonces las gafas de babas, vaya para allá. Salió allá en la cámara, nariz, qué bonito. Y entonces, en estos juegos del hambre en que nos ponen a competir, ¿no? En que estamos constantemente todo el tiempo. Y ahí encontró su merced un nicho. Empezar a estudiar todo lo que tiene que ver con esto. Con el comportamiento. Con el comportamiento. ¿Cuántos años ya, profe, en esto? Son 24 años. 24 años. Cúmulo de experiencias. Cúmulo de experiencias porque ya me quedé lleno prácticamente, es decir, que yo me acuesto pensando en pruebas en psicometría y me acuesto pensando en pruebas en psicometría. Día y noche trabajo en esto, tanto aquí en Colombia como fuera de Colombia. No, profe, para alguien, a mí mismo esta vaina que está muy interesante, le voy a hacer 3 preguntas de profesor. La primera, profe. Ese libro que usted ha leído mucho, tengo entendido y he leído sobre su merced y hemos podido hablar, y sé que es un profe que ha leído bastante, mucho. Y es bacano, me gusta mucho hablar con usted, porque hay muchos que leen mucho y quieren demostrar que leen mucho todo el tiempo. Con usted ha leído mucho, no quiere demostrar todo el tiempo que ha leído. Es una conversación amena y tranquila que uno tiene sobre cualquier tema de la vida, y eso me gusta, no sé si me estoy haciendo entender con eso. Entonces, y sé que he leído mucho. Dentro de esos libros que usted ha traído a su mente, que ha leído, ¿cuáles son los recomendados? 3 libros que usted me recomienda y dice, profe, tiene que leerse estos 3 libros y en mi camino de esta vida los he disfrutado mucho. Los 3 libros Hay recomendados. Uno que es el eje central para cualquier intelectual, independiente de la corriente ideológica, política, lo que sea, independiente que sea colombiano, argentino, uruguayo, el que sea, mozambiqueño, chino, japonés, ruso, iraní, árabe en general. Es un libro hermosísimo, de un deleite intelectual apasionante, de un autor que en su momento era Alemania o Prusia renana, hoy pertenece eso a Rusia. El pueblo de aquella época se llamaba Königsberg, hoy es Kaliningrado, y era un profesor de aquella universidad de Königsberg, que nunca salió de Königsberg, entre otras cosas. Ese profesor se llama Emmanuel Kant, y el libro se intitula Prolegómenos a toda la metafísica del porvenir. Un texto hermosísimo, porque habla sobre el problema del qué es el conocimiento, hasta dónde va el límite del conocimiento. Y es un libro que se escribe a propósito de la tesis doctoral de él, porque la tesis que él presentó no la entendieron.
que era la crítica a la razón pura. Y le pidieron que rectificara o que rehiciese esta tesis, y él, como buen alemán, cumplidor del deber y el derecho, se sometió y escribió un nuevo texto, un nuevo documento, se llama Los prolegómenos a la metafísica del porvenir. Texto apasionante. Primero, Por supuesto, hay que leer de la literatura colombiana. Yo tendría 3 clásicos de la literatura. profesor dice un punto con A, B, C y D. Eso, exacto. Y el orden no interesa. Puede ser A o B o C o Como C. quiera. Uno es Señales de Soledad. Definitivamente hay que leer. No hay de otra. El otro, La Vorágine. Y el otro, La María. Son 3 textos de la literatura que todo colombiano deberíamos haber leído o que tenemos que leer, ¿no? Y hay un texto de la literatura universal que como literatura me encanta mucho, aunque sé que es un poquito tedioso, es engorroso, que se llama El Fausto, de un autor también alemán, Wilhelm von Goethe, porque es un texto de literatura de alto nivel, ¿no? Y por eso pienso que a los chicos, desde más chiquitito que sea, hay que ponerlo a estudiar buena literatura. Y usted le dice a una persona, una mamá, un papá, para su hijo, para su hija, tiene que iniciar el niño con un libro. ¿Cuál le recomendaría? Si es muy chiquitín, pero ya sabe deletrear y tal, hay que ilusionar a los niños en el mundo de los niños. Hay 2 libros hermosos que definitivamente van a que hacer. El Principito, de Anthony de Saint-Exupéry, y Siddhartha, ¿no? Son 2 libros hermosos, muy románticos, muy bellos, ¿no? De mucha belleza estética, de belleza de la vida. Ahí tenemos a los niños. Vámonos para alguien más grandecito. Vámonos para un sexto, un séptimo, un niño ya de 10 años a 12 añitos. Los libros de ciencia ficción en esta edad son muy importantes, sobre todo los 10 años. Los 10 años en cualquier persona es determinante para el futuro de su vida intelectual. Incluso hay unos experimentos que ya experimentos no. Hay algunos ejercicios, algunos programas especiales que se están haciendo con solo población de 10 años, independiente del grado académico en que esté. Tiene que ver con la ilusión. Entonces los textos de Julio Verne, perfectos. Pero además aprovechando la tecnología moderna, creo que es clave Cosmos, de Carl Sagan, ¿no? Entonces saldríamos un poco de la Cosmos para ya es un avanzadito. Claro. Y es que hay que entender una cosa, profesor Ernesto, es que los chicos entienden perfectamente sus temas. De pronto es ladrilludo para una persona pues que no tenga todo el bagaje. Pero los chicos ya hoy en día manejan todo esto. No es nada en la vida. Sí, ya esto es común y corriente. Listo, y nos vamos entonces para esa edad de 14, 18 años. Ya vámonos con eso. 2 libritos recomendados para esos chicos de esa edad, que no pueden pasar esa edad sin habérselo leído. Me parece que para esta edad justamente La María es clave, porque tiene que ver con el paso de la niñez a la primera juventud, o lo que se llamaría la preadolescencia a la adolescencia, que en términos de los neurólogos, de los neurobiólogos, es la edad más importante desde el punto de vista del desarrollo humano. Un neurólogo argentino, decano de la Facultad de Neurología de la Universidad de Belgrano, justamente comenta eso, ¿no? Que en las investigaciones que se han hecho, ellos ya sacaron la conclusión que el ser adolescente nos hace humanos, ¿no? Y justamente adolescente viene de adolecer, ¿no? De carecer. Es una etapa determinante, pero es también una etapa de sueños,
de romper esquemas, pero donde dentro subyace el amor. Por eso la María es clave, ¿no? Y El viejo y el mar, por supuesto, es también un texto muy, muy bonito y además de la literatura universal. Y que lo encuentran hasta en película. Sí, Un sí, sí, poquito sí, aburrido sí. la película, pero bien sabrosa. Sí, 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 son libros de literatura. Por eso son clásicos, Sí, entre claro, otros, ¿no? son Y hay clásicos. que seguir con lo clásico porque nos quieren Un el poquito aburrido mundo. para un pelado, ¿no? A mí me gustan las películas. Sí, 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 sí. Yo no soy muy amante de las películas, pero sí veo de vez en cuando, sobre todo buen cine, ¿no? Sí, porque iba la segunda. Esta fue la primera pregunta con ABC. ¿No? Ujú. Ahora va la segunda pregunta. La segunda pregunta es, esa experiencia que su merced ha podido tener, yo entiendo que el profe ha podido visitar muchos lugares. Y ahorita la segunda parte, después de las preguntas, quiero que hablemos de sus viajes, profe, y de cómo han influenciado eso su carrera y su formación y lo que ha hecho. Dentro de esos viajes que ha tenido el profe, que usted ha ido a muchos lugares, esa experiencia que usted dice fue, que era, o sea, esa experiencia muy bacana que pude tener. Una experiencia que usted diga, volvería a hacerlo. Me ¿Aquí en gustaría, Colombia o fuera de Colombia? fuera de Colombia, acá Colombia, donde quiera. A ver, yo dividiría un poco como en dos campos. Uno en la época de niñez, adolescencia o juventud y otra ya de De adulto, adulto. adulto mayor. Adulto mayor que ya es casi el derrotero, ¿no? Para Sí. el resto de existencia. No tengo un momento, digamos, estelar, pero sí un tramo de la vida. Sí un tramo de la vida. Y es justamente cuando mis padres nos llevaban a todos los hermanos, nosotros somos 7 hermanos, todos seguiditos, ¿no? Yo estoy en la mitad, es decir, tengo 3 menores, 3 mayores, pero todos somos seguidos. Entonces nos compaginábamos mucho desde el punto de vista Muy cercanos, claro. muy cercanos, entonces vivíamos muy, muy intensamente la vida. Entonces mi mamá y mi papá nos llevaban a las fincas de Y los perdóname, familiares. y dentro de eso las personalidades muy cercanas, porque su merced es un hombre calmado, tranquilo, todos eran muy diferentes en su personalidad. No, somos distintos. Todos muy distintos. Muy distintos, sí. Sí, somos de personalidades distintas. Qué chévere porque eso hace otra, es muy chévere, ¿no? Construye Sí, otra sí, forma sí, de ver. sí, somos muy distintos. Y hoy en día hablamos justamente sobre eso, a pesar de que tuvimos una niñez muy en común, sin embargo somos muy distintos, ¿no? Y casi que no hay comparación, digamos así. Qué chévere, qué Por chévere. supuesto que nos entendemos en ciertas cosas, por ejemplo, desde el punto de vista político nos entendemos con unos, con otros no, desde el punto de vista de sueños económicos, con unos sí, con otros no, así, digamos que Tiene vamos coincidiendo. sus variantes. Sí, exacto. Eso por un lado. Y en el tramo de la vida que yo Sigan, le no, digo, tranquilo, mira, y sigue. Sí, no es un problema nuestro, tranquilo, no hay problema. Sigan ahí, no hay problema. entonces, en ese tramo de la vida, de la experiencia, es un tramo, no es un momento único. Era el hecho de visitar la finca o las fincas de los familiares de mi mamá y de mi papá, porque era muy hermoso ir y los tengo como un recuerdo gratísimo Bonito. y que hace que la vida yo la entienda de manera muy distinta a mucha gente, ¿no? Como algo muy bonito, como algo muy tierno, como algo lleno de vida, de sonrisa, de sueños, de aspiraciones, unido a la naturaleza, a los animales, entendiendo la vida del campesino, de la campesina, y todo eso. Entonces, es muy hermoso esa parte. Si me tocara regresar, no me gustaría porque no creo que vuelva a vivir esa vida tan linda. Es un solo momento. Sí, sí. Y esa fue, y de adulto entonces. De adulto me marcó mucho el viaje que fuera de micrófono le he comentado, uno de los viajes últimos que hice a Alemania, para conocer un poco la educación en Alemania versus la educación en Colombia. Porque tuve la fortuna de ir a hablar con la gente, fuera ya de los textos, de la academia, de la ritualidad intelectual, era más de café, más de tertulia, más de cerveza, más de café,
¿no? De vino, y entender que definitivamente la ventaja que nos cogió esta gente es muy grande. Y vine muy desilusionado, porque no entiendo cómo nos dejamos coger ventaja cuando nosotros hace 200 años, 210 años, tuvimos la opción en la vida de ser potencia mundial, porque teníamos el desarrollo científico en nuestras manos, que se planteó justamente en la expedición botánica, que se planteó en el plan de desarrollo educativo planteado por Moreno y Escandón, que fue el primer plan educativo en Colombia, que puesto hoy en el escenario es mucho más revolucionario que cualquier izquierda que hayamos tenido aquí en Colombia. Un plan estratégico del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del desarrollo de las artes y el desarrollo, por supuesto, de la integralidad humana. Creo que perdimos esa oportunidad. Hemos perdido 200 años. Y eso me marcó, ese viaje me marcó en ese sentido. Y el otro evento, que fue en otro viaje, 2 años después, en la misma Alemania, conocí el proceso que se está, los albores del proceso que se está dando en este momento en Europa, en particular en Ucrania y en Rusia. Porque estando en Alemania conocí cuál fue el problema central de la llegada de Napoleón hasta Moscú y por qué fueron derrotadas las tropas de Napoleón. Y el problema de la Segunda Guerra Mundial, de cuando Hitler pretenden llegar a las cercanías de Moscú y son derrotados. Y en esos momentos que yo estoy ahí, están en los albores de la guerra que se está dando en Europa en este momento. Entendí ese proceso. Y entonces Alemania empieza a echar para atrás y Europa empieza a echar para atrás. Es un momento clave para nosotros aprovechar todas las circunstancias que están dando al mundo para poder avanzar. Pero necesitamos un apoyo grandísimo de parte de los profesores esencialmente y por supuesto de la población para poder revertir 200 años de atraso. Qué fuerte análisis, profe. Que me expolió un poquito lo que sigue, que le iba a preguntar, pero esto va después de los días para cerrar. Y la tercera pregunta, entonces, mi profe, no sé si ya me pasé o no en preguntas, es ¿qué le falta al profe Alfaro? ¿Qué le falta? En todo lo que ya ha hecho, en todo lo que ha recorrido, ¿qué le falta? Quiero seguir estudiando. Quiero plantear un tema estratégico central. Ya lo tengo, como diríamos en clásico colombiano, lo tengo craneado, lo tengo pensado. Entonces estoy esperando que se me den las circunstancias económicas para poder sentarme durante algunos días exclusivamente a escribir aquello que tengo pensado escribir. Que sería lo último prácticamente. El resto creo que ya cumplí gran parte de mis sueños, de mis aspiraciones, ¿no? Hice lo que pude hacer. Hizo el viaje completo. Sí, no estoy arrepentido, creo que hice más de lo que yo pensaba que iba a hacer. No, creo que hice más. Y me falta solamente esa parte que aspiro a poderla realizar antes de llegar tan tranquilo al sepulcro. ¿Usted es un profe espiritual? ¿Se considera una persona espiritual? Digamos que espiritual en el sentido de la cultura, no en el sentido religioso la palabra, no, porque no quiero ser religioso, quiero ser espiritual culturalmente, entender el mundo, entender la cultura, respetar las culturas, respetar al otro y enriquecerme del otro y que el otro se enriquezca de los demás, porque en la medida en que seamos diferentes avanzamos tú y yo. En la medida en que homogenizamos, nos aniquilamos tú y yo. Entonces es importante buscar la diferencia y profundizar la diferencia para poder avanzar. En eso consiste una espiritualidad. Y por eso es el rescate de la cultura de los pueblos, de los países, de las naciones. Por eso hay que respetar las culturas asiáticas, las culturas árabes, las culturas persas, las culturas indígenas,
nuestras, de nuestra América y de Colombia. Y si se respetan, se valoran y se apoyan, seguramente vamos a ser mucho más ricos todos. Entonces siempre es una comparación a Colombia. Pues, ¿qué lugares del mundo, qué países ha podido conocer? Cuénteme un poquito de esa aventura de su viaje. No, de aquí de América del Sur, pues los países nuestros, limítrofes, ¿no? Por supuesto, el primer país límite que conocí fue Ecuador, que me marcó mucho casualmente. El otro fue Perú, que no me marcó mucho desde el punto de vista de la vivencia, pero sí desde el punto de vista de la perspectiva. Un país que viví largo tiempo fue Paraguay, por un proyecto que llevamos a cabo, que me contrataron para los países del Mercosur, pero la sede del proyecto era Asunción, Asunción capital de Paraguay. Y fue muy importante porque entendí la importancia de los colombianos. ¿Qué somos los colombianos? Como estuve mucho tiempo, o relativamente mucho tiempo, pues logré entender un poco más la cultura de allá y la de nosotros. Y pude entender por qué nuestra cultura es tan rica, tan diversa, y está en una perspectiva que desafortunadamente la perdemos en nuestras manos, la dejamos que se pierda, no la potenciamos, pero somos de una potencialidad impresionante. Solamente uno entiende eso cuando está afuera. Y lo otro tiene que ver un poco con la historia de Colombia y Paraguay. Entonces, entender eso me ayudó mucho para comprenderme, comprender Colombia, comprender el mundo. Por supuesto, los otros países del Mercosur, excepto Uruguay, no lo conozco, Brasil y Argentina, ¿no? Bolivia estuve de tránsito, conociendo un poco la cultura multiétnica, multicultural que hay allá. Es una cuestión que me atrajo mucho. Es un país relativamente grande, es un poquito más pequeño que Colombia, pero con muchísimas riquezas y con mucha riqueza cultural. Yo creo que es uno de los países que va a dar un salto vertiginoso en los próximos años. Chile no lo conozco. De América Central, básicamente Jamaica. Conozco también Panamá, nuestro hermano país, que era nuestro, te recuerdo. Prácticamente somos colombianos también con ellos. Y del norte, pues los dos del norte, tanto Estados Unidos como Canadá. Estados Unidos porque es clave conocer el desarrollo del imperio y cómo se cocina el imperio. Que fue imperio, que en este momento ya definitivamente entra en declive, ¿no? Hoy no, ayer, pero fue publicado hoy, la Fundación RAND de los Estados Unidos, que es patrocinada por el Pentágono, sacó un libro que es un informe sobre el declive definitivo de los Estados Unidos. Ya es oficial, ellos ya reconocen que gane Trump o gane Biden, ya esto es inexorable. Por lo del mismo crecimiento de las demás potencias. Claro. Y de Europa, pues conozco Paraguay, Portugal, que fue el sitio donde yo logré seguir mis estudios de investigación y donde logramos un proyecto muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de instrumentos de detección de niñas, niños y adolescentes sobredotados, que es el tema que me apasiona académicamente hablando. ¿Cómo detectar las niñas, los niños y los adolescentes sobredotados? Yo trabajo altas capacidades intelectuales, pero allá se trabajaba sobredotación, porque los sobredotados hacen la diferencia sobre el resto de la población, ¿no? Demos un ejemplo, un sobredotado, Isaac Newton. Isaac Newton lo seguimos estudiando hoy, seguimos estudiando a Newton en Colombia, en Japón, en Australia, en Austria, en todo un poco. Eso es lo que hace un sobredotado, ¿no? Entonces me interesa mucho eso. Y de hecho el pequeño laboratorio que estamos tratando de formar se llama justamente el Laboratorio de Evaluación y Psicometría para el alto rendimiento. Yo trabajo alto rendimiento. No trabajo discapacidad cognitiva, ni severa ni leve, entre otras porque pues no soy psicólogo. Y para esto sí se necesita... Una especialidad. Sí, se necesita cierto nivel de especialidad. Entonces he trabajado básicamente sobre dotación
altas capacidades intelectuales. Y ese es mi mundo. Ese es el mundo académico que llevo, mi mundo laboral, es esto. Para eso se ha armado. Sí, y los otros países, pues España, que es un país que yo no quería nada, pero después de conocerlo, realmente es un país muy lindo, muy hermoso. Creo que vale la pena conocerlo. Ahí nos conocemos mucho nosotros. Portugal es clave para nosotros, porque uno conociendo Portugal conoce al África y conoce América. Y cuando conoce la cultura portuguesa, es de una riqueza impresionante para podernos conocer a sí mismos. Entonces, es importante estudiar la cultura, la música portuguesa, por ejemplo, el fado, tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con el África, y nos vamos a entender. ¿Y por qué el comportamiento del negro nuestro y nosotros cómo nos comportamos tiene que ver con eso? Por eso ese viaje, sin querer, a Portugal fue determinante. Los otros países ya, Suiza de paso, Francia de paso y Alemania, por supuesto, que era uno de mis más grandes sueños. Entonces tuve la fortuna de ir varias veces a... ¿Vivir allá en Alemania? Sí, pero no he vivido durante largo tiempo. Digamos, voy con frecuencia, normalmente 2, 3 meses. Y ¿Ya está su hijo, sí? Sí, mi hijo estaba ya, hace pocos días llegó aquí a Colombia. Hay que ponerlo acá en las gafas del profe también. Sí, un día de Que nos estos. hable. Sí, un día de estos, si quieren, podemos hablar Claro, con por él. supuesto. Él se fue siendo menor de edad, se fue a estudiar allá. Y ya es de la cultura muy alemana, sí. Y ya lleva muchos años allá. Sí, lleva tenemos que hacer un programa también. Sí. Oiga, profe, bueno, usted se pega a todos esos viajes y ahora aterrizo con esta pregunta para ir cerrando el día de hoy, porque esta charla nos daría muchas horas, ¿no? Que no he intentado no ir más allá, porque estoy seguro, profe, que nos daríamos muchas horas más para intentar hablar algo de lo que fue la vida del profe Alfaro y de todo su trabajo en la psicometría. ¿Usted ha podido hacer con esto de las pruebas y todo lo que tiene que ver con esto de su trabajo una comparación de la educación del mundo en relación a la comparación nuestra, ¿cierto? Y nos ha dicho, nos cogieron mucha ventaja, estamos muy por debajo de algunos países que desarrollaron su educación y su proceso educativo. ¿Qué nos falta, profe? ¿Y cómo podríamos nosotros desarrollar esa educación en Colombia teniendo en cuenta esa relación a otros países? A otros países avanzados en eso. La verdad le voy a decir... ¿Y con quién nos compararíamos? La verdad le voy a decir, profesor Ernesto, después de este viaje que le comenté, hace más o menos, fue 2 años, 3 años, entre 2 y 3 años, yo llegué muy desilusionado. Y la verdad, pensé que ya definitivamente no podíamos hacer nada. Pero estoy viendo un atisbo, una luz de cierta posibilidad de mejorar, de poder revertir tanto desastre que han hecho con nosotros, con la cultura colombiana, con la educación colombiana y por tanto con los niños, las niñas, los jóvenes, los profesores, las profesoras. Creo que sí se puede, creo que sí se puede. Desafortunadamente la burocracia y todas estas cuestiones, digamos, legales, hacen que nos atrasemos, pero creo que se están dando los pasos. Entonces, ojalá podamos avanzar. Se están dando algunos pasos. ¿Cómo cuáles? O sea, ¿cómo sería Por ejemplo, hay un tema que para la mayoría de gente, incluso para muchos congresistas, es inadvertido, que es el Estatuto de la Educación en Colombia. Es muy corto, y realmente es colocar la educación como el eje, como el centro del desarrollo colombiano. Que eso ha sido la bandera de muchos gobiernos. Vamos a desarrollar la educación, vamos a hacer la educación, vamos a la revolución en marcha, vamos a cambiar, vamos a transformar, ahora sí llegó pero no ha pasado. Sí, lo que pasa es que ninguno ha trabajado el tema de fondo. Todos se han quedado a medias tintas. Por ejemplo, los planes de educación. Ningún plan de educación tiene plata. Eso ya está destinados a morir. Dice, el plan decenal de educación de tal año a tal año, de tal año a tal año, eso está muerto. Porque esto es con plata. Esto no se hace con babas.
ni con solo intenciones. Entonces metiéndole plata, y muchísima plata, porque es el eje del desarrollo de un país, de una nación. Y los países que han logrado avanzar, como Japón, como Alemania, por colocar dos ejemplos nada más, porque le han dedicado mucha plata a la educación. Y el eje del desarrollo de estos países es la educación, no es otra cosa, es la educación. No, porque es que la educación hace la diferencia. Entonces, en este caso de Colombia, en este momento está en trámite, ya van avanzando, el proceso va avanzando, y ahí hay un concepto que colocan en esa ley estatutaria, que es el concepto de capacidad y capacidad cognitiva. Yo sugerí que quedara en el artículo 2, porque es el eje de este plan que se va a convertir en ley estatutaria. Pero desafortunadamente los trámites burocráticos no me permitieron hablar con los padres de la patria, no, porque ven irrelevante, ¿no? Es decir, los padres, por más conscientes que sea, ven Y a irrelevante. veces ponen unos padres de la patria que no tienen la menor idea de lo que están hablando y lo hacen pues porque por hablar. Exacto. Y he solicitado N cantidad de veces que dejen incluir estos dos conceptos, que ya están en este estatuto, ya están. Solo que hay que ubicarlos es en la parte central, que es el artículo 2, porque en el artículo 2 está el eje del desarrollo. Y ya con eso empezaríamos todo el trabajo hacia abajo. Es decir, reorganización de currículos, reorganización de planes educativos, pedagogía, didáctica, y se iniciaría el proceso. ¿Listo? Pero bueno, por lo menos ya está ahí. Y el otro tema es que el concepto de competencia no está en el estatuto como eje central. Eso es otra ventaja. Entonces eso nos permitiría avanzar, porque es permitir que el niño, la niña, el adolescente puedan desarrollarse como seres humanos, como seres complejos, como seres integrales, y que el profesor, la profesora, también tenga un desarrollo pleno de su personalidad y pueda desarrollar su máximo de potencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un pequeño avance. Y además de la conciencia que está teniendo el país, saber que tenemos una riqueza grandísima, saber que nosotros podemos producir trigo, podemos producir maíz para nosotros y para exportar, que tenemos una biodiversidad impresionante, que Alemania, por ejemplo, gran parte del PIB del desarrollo industrial de Alemania se debe al desarrollo de la biotecnología. Estamos hablando de que Alemania es un país que no tiene todas las riquezas que tiene Colombia. El solo desarrollo de la biotecnología en Colombia nos potenciaría tremendamente y no tendríamos por qué vivir como vivimos. Todos tendríamos que tener un stand de vida altísimo, solamente con el desarrollo de la biotecnología. Podemos trabajar, por supuesto, los otros renglones económicos, ¿no? Profe, ¿qué asignaturas usted agregaría al plan de estudio del aula colombiana, el aula de colegio? ¿Qué asignaturas usted pondría ahí? Incluso qué carreras a nivel universitario usted cree que deberían desarrollarse en este avance de lo que podemos cambiar el país con la educación. Ahí hay un tema muy bonito, y es que el desarrollo de las materias básicas, digamos, yo ahí no me opongo, digamos, eso no es lo esencial porque ya está. El problema es cómo se imparte. Entonces voy a darle un ejemplo. Nosotros hicimos un ejercicio en un colegio, bueno, en dos colegios realmente, uno de clase muy alta y otro de clases muy bajas, que era, por ejemplo, en el campo de matemáticas. Ellos tienen 5 horas de matemáticas a la semana. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo desarrollan las matemáticas en la educación básica? Entonces hay algunos estándares, entonces qué es números, etcétera, sistemas numéricos, etcétera, ciertas operaciones. Y yo les dije, ¿por qué no organizamos el currículo de manera distinta? Es decir, esos mismos contenidos organizados de distinta manera. Ejemplo, en una hora, semanalmente hablando, ¿por qué no dictamos cálculo a los niños de primero, segundo, tercer grado? ¿Por qué no les dictamos en otra hora geometría? ¿Por qué en otra hora no les dictamos, por ejemplo, probabilidad, es decir, estadística?
Porque en otra hora no le dictamos, por ejemplo, lógica y en otra hora aritmética? El desarrollo del pensamiento sería grandísimo. Obviamente todo adecuado a la edad. Los, los resultados son impresionantes. Porque si en una sola hora usted con los niños trabaja un concepto y al año son 40 horas, 40 semanas, digamos 35 semanas, y cada semana trabajaría un concepto que corresponde a un día, quiere decir que el niño o la niña tendría 35 conceptos fundamentales en su cerebro. Ejemplo de conceptos: concepto de igualdad, el concepto de desigualdad, el concepto de mayor que, menor que, contenido, no contenido. Cada uno es un concepto. Entonces el desarrollo del cerebro sería impresionante. En el cálculo ni se habla. En fin, en la probabilidad ni se habla. ¿Ve? Y entonces lograríamos un desarrollo de un nivel altísimo. Entonces es un problema de reorganización de las asignaturas que tenemos. Se puede, ¿no? Sí, por supuesto que se puede, incluso desde la misma legislación que tenemos hoy en día, es decir, la 115, el 1860, el 94, se puede hacer. Solo que si no se conceptualiza, el profesor de matemáticas no logra conceptualizar estratégicamente las matemáticas, pues no le sirve de nada. Cuando el profesor de química no logra conceptualizar qué es la química desde el niño hasta los desarrollos científicos más impresionantes, pues no puede hacer innovación pedagógica ni avances significativos conceptualmente hablando. ¿Ve? Cierro con esta, profe. Bueno, cierro con estas dos. La primera, personas como yo, que no leen mucho, que le cuesta concentrarse, que hacemos muchas actividades. Bueno, no leo mucho, no leo lo necesario, o no leo lo que quisiera leer, más bien, que sí leemos, pero nos cuesta. Y voy a hablar en vocería de otros, que a veces hacemos muchas cosas, vamos para allá, para aquí, para allá. ¿Cómo, ¿Cómo desde su experiencia pudiese ayudarnos para mejorar en nuestra vida intelectual, nuestra vida académica como profesor? Llega un momento, yo creo que los profesores como que se acomodaran. Voy a hablar de mí, no voy a hablar mal de nadie, voy a hablar de mí, voy a asumir esa posición. Un profesor que me acomode. Entonces manejo el currículum de siempre, voy a una clase, cojo una guía, cojo un librito de vez en cuando, una fotocopia, y voy y llevo y hago mi clase, hago mi trabajo. ¿Cómo podría yo mejorar, volver a recuperar esa chispa que me lleva a ser un profesor retador, un profesor de reto, un profesor que lleva algo nuevo? ¿Cómo podría yo recuperar eso si ya me acomoda? Sí, hay un problema muy fuerte, muy grave, porque el problema de la acomodación tiene que ver con el nivel de vida, y no solamente el nivel de vida económico y social, sino el nivel de vida intelectual, ¿no? Porque si uno no tiene los retos intelectuales fuertes, pues va a ser difícil que se motive uno definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que sí tocaría hacer todo un proceso, los expertos le llaman reingeniería, a mí no me gusta esa expresión, pero yo creo que sí toca volver otra vez a trabajar los elementos de la motivación, del altruismo, de los valores, de lo que implica un profesor, ¿no? De lo que es ser profesor. Por supuesto también cierto nivel de dignificación de la vida, pero esa dignificación no solamente es plata, no solamente es que pase de ganar 5 millones a pase de ganar 30 millones, porque si va a ganar 30 millones y hacer lo mismo, pues no tiene ningún sentido. Seguramente, eventualmente se puede ver hasta corrupto. No, no es que se gane los 30 o más millones como desarrollo de su propio devenir como profesor, es decir, su capacidad de producir, de inventar, de incentivar en los campos de la pedagogía, del arte, de la música, ¿no? Y esto se logra, esto es relativamente fácil. Yo conocí muchos países que hacen ese ejercicio, ¿no?
donde los profesores son eje, epicentro, y son profesores que ustedes los ven, tienen 60, 70 años, produciendo como cualquier sardino que sale de la universidad. Es decir, con un nivel de producción intelectual. El perrito este viejo puede morder. Exacto. Entonces, yo creo que sí, sí se puede. Por supuesto que va a ser muy difícil, porque esto tiene que ver ya con la cultura de la acomodación, la cultura de la vida fácil, la cultura de lo que yo llamo la barriga, ¿no? Vivimos tranquilos. Una política pública relacionada con la educación que me esté motivando a... Sí, entonces yo creo que la motivación que existe hoy para que estudien, por ejemplo, muchos profesores son las pruebas de ascenso, de reubicación, de ingreso al establecimiento oficial. Y algunos lo hacen sus maestrías, sus doctorados, no todos, pero sí la mayoría, pues para estudiar en Colombia es caro. Sí, desafortunadamente, porque que un doctorado está 40, 50 claro, millones de yo les pesos. colocaba a los profesores, por ejemplo, en Alemania, hacer un doctorado le pagan. Y yo pensé que era mentira que le pagan. Sí, le pagan y le pagan supremamente bien. Es Para decir, que vaya a llegar al doctorado. claro, Y eso llega al aula. Claro, llega al aula y llega a la sociedad. Se revierte. Y el país gana muchísimo. Es decir, cada profesor le Y acá nos produce al dicen que país. queremos todo regalado. Sí, sí, Es que uno está revolviendo. claro, Les doy claro. ejemplo, yo hice mi maestría en comunicación y acá estoy Ujú. intentando llevar algo de educación a quien quiera ver. Nuestro programa lo ven 3 personas. Usted y yo y su esposa, seguramente, y su hijo, son 4. Mi esposa no creo que vea, yo la aburro mucho. Pero lo hacemos, estamos ahí en la jugada. Sí, entonces sí se revierte, sí llega, ¿no? Claro, claro. Y la educación se ve es revertida Y en el justamente aula. en la sociedad. Por eso la educación produce tanta plata en estos países, porque es que produce. ¿No? Yo conocí, por ejemplo, la Universidad de Múnich, que hoy en día es la universidad de mayor producción académica intelectual de Alemania y es la que más plata produce, y sus respectivos colegios, pues ellos trabajan con la red de colegios de la región de Múnich y de otras partes, y se nutren de los chicos, de las chicas, de los niños, de las niñas, y los profesores juegan un papel determinante. Es un estado, es excesivamente rico y es una universidad excesivamente rica y se vive muy bien y es el nivel más alto, ¿no? Y son los profesores que más ganan, ¿no? Porque da estatus además, da incentivo, da posibilidad de sueño, de aspiración, ¿no? Y esto se siente en el ambiente, ¿no? En los profesores. Y prácticamente los profesores que no producen, el sistema mismo los saca. Es decir, eso no hay nada que hacer, el sistema lo saca porque no quieren parásitos. El sistema educativo no necesita parásitos. ¿Listo? Entonces, lo que hace el sistema es que todos los profesores, todas las profesoras estén en conexión permanente y producción constante y permanente. Qué genial. Nos falta, por supuesto, mucho, pero pues ojalá se pueda hacer, ¿no? Tenemos que ir buscando esa motivación. Son aspiraciones que uno tiene, sueños, que ojalá se puedan, porque creo que lo merece el país. Profe, y la última pregunta del profe. ¿Hay una para que los profesores se retiren del aula? ¿O considera usted que no hay fecha de retiro para el aula? El problema... ¿Por qué tendrían que retirarse o no retirarse? Mire, yo conocí unos jardines infantiles en un pueblito que se llama Clausthal en Alemania. Y el eje de esos jardines infantiles y escuelitas de primaria lo hacen los docentes de mayor edad, casi siempre todos jubilados, solo que el Estado les paga por ir a hablar con los niños. Y el eje del desarrollo de esa escuelita son los científicos de mayor prestigio. Y ellos se van a hablar con los niños, con las niñas. Se reúnen como estamos acá. Y hay colchoneticas especiales para que los niños escuchen a su maestro. Es hermosísimo ver cómo hablan y la atención que los niños le prestan a estos científicos, a estas científicas. Son personas que ya normalmente pasan de 70 a 80 años, ¿no? Que escasamente pueden caminar, que ya su longevidad y tal. Son profesores que están produciendo a granel.
son máquinas pensantes, son máquinas productoras de ciencia, de tecnología, no aguantan un ritmo de vida lento, no, tienen que tener una actividad intelectual fuerte, por eso viajan, por eso conocen, por eso saben de música, de arte, conocen sus laboratorios, sus talleres, viven casi en los talleres, viven casi en los laboratorios. Es normal llegar a las 3, 2 de la mañana a un laboratorio, un taller y encontrar a un señor, una señora de estos trabajando allá en su laboratorio con sus chicos, con sus chicas, las bibliotecas abiertas las 24 horas, porque el estudio hay que promocionarlo constante, permanentemente. ¿Ve? Entonces esto es una motivación tenaz, pero no es un problema de uno o de dos profesores, es un problema de la cultura del pueblo, es un problema de la cultura de una sociedad, de un pueblo, de una nación, ¿no? Nosotros lo podríamos lograr, yo creo que sí, nos va a costar muchísimo, sí, muchísimo, porque ya llevamos 200 años de atraso, de una parsimonia, de un estancamiento, y donde ya nuestro cerebro se va enquilosando, ¿no? Y necesitamos que nuestras neuronas empiecen a producir, a revertirse, a que tengamos procesos sinápticos permanentes, constantemente, hacer que nuestros niños 1400 minutos al día estén produciendo intelectualmente. Con esa neuroplasticidad que están ahí. Sí, los niños no tienen por qué, comillas, descansar. Los niños tienen que estar trabajando, produciendo permanentemente. El juego es parte de la actividad intelectual, que tiene que ver con rapidez, con agilidad. Anoche una profesora me decía, profesor Alfaro, ¿cuál es la diferencia entre rapidez mental y agilidad mental? Y no puede hacer eso en un ejercicio, ¿no? Que tenga uno simultáneamente rapidez y agilidad mental y al mismo tiempo precisión conceptual o rigurosidad metodológica. Esto es muy difícil para mucha gente, pero para un niño, para una persona que está activo intelectualmente, esto se produce fuertemente, ¿no? Se produce. O sea que la edad es lo de menos. No hay nada, es el mantenerse en constante movimiento. Constante movimiento intelectual, constante movimiento ético, formación académica al piso hasta donde pueda, hasta que el cuerpo aguante. Sí, yo he preguntado en ciertos colegios, ciertas universidades, a grupos de profesores de todo el colegio, de toda la universidad, ¿cuántas patentes han hecho ustedes el año pasado? Y hay muchos colegios con más de 100 profesores, 150, me han dicho, ni una sola patente. En los últimos 10 años, ¿cuántas patentes ustedes han producido? Ninguna. Ninguna. En varias universidades, incluida aquí en Bogotá, les he dicho, profesores, ¿cuántas patentes tienen ustedes? No tienen patentes. Por tanto, no hay desarrollo científico. Ese es nuestro nivel de profesores que tenemos. Y pues no hablar de investigación y de investigación de frontera o incluso de investigación trasladada, porque hasta para trasladar procesos hay que hacer investigación, ¿no? Copiar implica investigación y no lo tenemos ni siquiera. Eso no incide también, por ejemplo, el hecho de los malos salarios de los docentes, por ejemplo, para que se puedan dedicar 100%. Un profesor universitario, por ejemplo, tiene que tener 3 y 4 plazas en diferentes lugares para hacer medianamente un sueldo decente. Profesores de colegios privados tienen que trabajar muchísimas horas y no le pagan, no tienen un escalafón rígido para todos los colegios. Hay colegios que ofrecen unas miserias de salarios, ¿sí?, de 1 millón de pesos, que tienen en cuenta que son profesionales de la educación, y otros que pueden pagar un poco más, pero realmente la cantidad de formatos y de vicios que tienen para poder llenar y hacer y cumplir con una planeación y cumplir con los deseos de un coordinador, terminan aplacando que el profesor como que deje incluso su libre pensamiento y termina metido en una guía y en una estructura. ¿Cómo cree usted que esos efectos se producen desde lo salarial? ¿Cómo cree usted que el salario puede llegar a revertir ese maestro que necesita poderse dedicar también a estudiar, poderse dedicar a producir intelectualmente, poder investigar? Es que eso es lo que yo he denominado como el acuerdo de la mediocridad. Porque tú no me exiges, yo no te exijo. Y pasa con el Estado y los profesores, o el sistema educativo y los profesores, o el Estado, las instituciones o la universidad. Y pasa con los estudiantes y los profesores.
Los profesores hoy en día son evaluados por los estudiantes. Entonces, para que no evalúen mal al profesor, entonces hay que tratar de pasar a los chicos. Y entonces al sentido contrario, ¿no? Es una mediocridad. Y entre más mediocres sean, entonces mejor sí. Entonces ese sistema no nos sirve para nada, para nada. Entonces, se pide investigación en los colegios, se pide investigación en las universidades. La pregunta es, ¿qué van a investigar? ¿De dónde están las propuestas de investigación? ¿Dónde están los proyectos de investigación? Tenemos más de 350.000 profesores oficiales en Colombia. De esos 350.000 oficiales, ¿cuántos miles de proyectos hay? Como investigación de frontera o investigación aplicada. Y otro tanto en la educación privada. ¿Y cuánto tiene el Estado para eso? Entonces el Estado no invierte porque pues, los profesores no presentan porque el Estado no tiene plata. Entonces es un acuerdo de la mediocridad, ¿no? Ahora, yo sí pensaría que, por un lado, el Estado debe exigir, porque es el Estado el que paga, y el Estado es la representación de la sociedad. Dos, se debe pagar muy bien. Yo sí estoy de acuerdo que se pague a los profesores muy bien y se dignifiquen y se tengan unos sistemas de verificación desde la dignificación de los profesores. Porque tampoco es justo, profesor Ernesto, que a un profesor se le pague bien y se termina su clase y se va a atender su puestico de venta de empanadas y sea lo más importante su puestico de empanadas o su droguería o cualquier otro negocio que tenga frente a la situación de los niños que tiene. Entonces, al profesor también hay que exigirle, y hay que exigirle mucho. Y por supuesto dignificarlo. Y esto es uno por uno. El Estado debe tener un sistema de monitoreo para verificar que el profesor efectivamente está en la producción. Y por otro lado, los sindicatos. Los sindicatos tienen que ponerse a la altura de los acontecimientos mundiales y tienen que poder exigir. En Alemania, por ejemplo, los profesores, los sindicatos de los profesores son parte del desarrollo para el ingreso de profesores al sistema educativo. Y por eso los sindicatos exigen altísimo nivel. Y por eso viven bien los profesores, porque el sindicato se hace respetar en ese sentido. Y nuestros sindicatos pueden, en el caso de Colombia concretamente, FECODE puede hacer precisamente una labor de ese estilo, porque además va a quedar bien ante la sociedad va a respaldar a FECODE. En el momento en que FECODE diga nuestros profesores tienen que ser los mejores profesionales del país, tienen que ganar bien, dignificarse, pero también tienen que producir y ponerse al frente, porque es que los profesores es digamos, el faro, es la brújula de una sociedad, es el sector intelectual más avanzado de un pueblo, de una nación. Los profesores y las profesoras son las personas que están al frente de la ciencia, de la cultura, del arte. Por eso son los que orientan. No pueden estar atrás, tienen que estar adelante. Y tienen que tener una mentalidad de ese estilo. Y desafortunadamente no lo tenemos. Y concluyo diciendo, profesor Ernesto, cuando uno va a dictar una conferencia aquí en Colombia, o una charla, lo que sea, con varios profesionales, muchos profesionales se sientan en las primeras filas y los profesores son los que se sientan en las últimas filas. Eso demuestra el nivel que tienen nuestros profesores de su querencia, digámoslo así, por su propia profesión. Se autoexcluyen, se autoeliminan, no quieren tener el contacto con la sociedad y menos un compromiso con la sociedad, un compromiso serio, responsable, de carácter estratégico. Profe Alfaro, muchas gracias por estar aquí en las gafas del profe. Qué gratitud poderlo tener acá, qué chévere poder también contar con sus videos en el canal y con la formación que le estamos, pues usted está, yo solo comparto a los profesores en pruebas y esto, y de verdad que muchas gracias por estas acotaciones tan chéveres. Quedamos pendientes de un próximo encuentro porque aquí lo que se viene es más todavía, tenemos que hablar de muchas más cosas, de aula, de procesos, hay que hablar de metodología, hay que hablar de una serie de cosas, pero me parece que fue un buen intro este momento, ¿no? Profe, muchas gracias. Gracias. Y solo me queda, venga, no va a gastar el otro tintico. Sí, ya gastamos el otro tintico. Tengo hambre ya. De todas maneras, muchas gracias, profesor Ernesto, por esta hermosa entrevista y pues a las profesoras, a los profesores que nos escuchen, pues invitarlos primero a que vean
que le den like, es que se dice, Sí, ¿no? estoy diciendo El chinos. dedito, Denle ¿no? like, active la campana, La, las la cosas. campanita de las Cada gafas que del nos- profe. con que nos porque- escuchen sí, estoy contento aquí. pero Y hay esto que no es una empezar. entrevista porque yo no soy periodista, es una charla entre amigos Una tomando charla. tinto. Esta charla me parece bien, yo creo que hay que empezar. Hay que Y empezar. así nos vean 3, no importa. Lo No. importante es que empezar. 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 Bueno, vamos a hablar de metodología Gracias. y de planeación y una cantidad de cosas que Sí, estamos sí. acá. Claro. Profe, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias.